Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos volvemos a encontrar en una sesión más de nuestro curso Ética aplicada a los servicios de la salud pública. Para mí es un placer compartir con ustedes estas reflexiones y poder profundizar en algunas ideas que nos puedan permitir mejorar, potenciar el trabajo que estamos realizando en el ámbito de la salud, en el servicio de la salud. Y más aún cuando vamos a estar comprometidas en la formación de otros servidores, de otras servidoras, de nuestra institución, de nuestro sector, en calidad de tutores y de tutoras, por supuesto. El tema que voy a desarrollar con ustedes ahora es uno de los problemas más extendidos de la ética en la función pública. Uno de los problemas más graves del ejercicio ético de nuestra función. Y al mismo tiempo, dada su gravedad, se constituye también en un delito. Me refiero a la corrupción. La corrupción. La corrupción, en realidad, ha tenido dos grandes momentos o fases de teorización. La corrupción antes del 2008 se comprendía fundamentalmente como el mal uso de los recursos públicos para obtener una ventaja o beneficio privado. Si ustedes notan, esta definición pone su atención, pone su énfasis en la mala utilización de los recursos públicos, con lo cual la corrupción se reduce fundamentalmente a un aspecto económico. Los recursos son materiales o son financieros. Los recursos son los vehículos, la infraestructura, los materiales, todo lo cual se puede cuantificar en términos financieros, económicos. Pero también los recursos públicos son netamente financieros. Dinero desviado, coimas, sobornos, sustracción de dinero de las arcas públicas. Esta definición, por lo tanto, pone su acento en cómo la corrupción afecta los bienes materiales y financieros del Estado, que dicho sea de paso, son escasos y por lo tanto pensar en que la corrupción afecta el buen uso de los recursos públicos es una buena manera de generar una reflexión sobre el impacto de la corrupción. Sin embargo, sabemos muy bien que la corrupción va mucho más allá del mal uso de los recursos públicos. Pero antes de entrar a esta segunda mirada de la corrupción, no quiero dejar de enfatizar sobre la relevancia que tuvo en su momento esta mirada de la corrupción en el mal uso de los recursos públicos. La principal justificación para pensar la corrupción de esta manera y calificarla como un serio problema en nuestro país era precisamente la escasez de los recursos. Las primeras mediciones económicas en términos de pérdidas para el Estado por actos de corrupción indicaban que el desvío por actos de corrupción era de aproximadamente entre 2 y 4 puntos del PBI. ¿Esto qué supone? Supone,
Por ejemplo, en aquel momento, cuando se hacían estas mediciones, suponía pensar que por actos de corrupción anualmente se perdía todo el presupuesto destinado al sector salud o todo el presupuesto destinado al sector educación. De tal manera que el impacto era muy grande. Las preguntas que afloraban en estos análisis era cuántos hospitales se podría haber construido si es que no se hubiera cometido actos corruptos, o cuántos colegios, o cuántas camas de UCI se hubieran podido implementar si no hubiera habido corrupción. En ese sentido, la corrupción desde una perspectiva del mal uso de los recursos públicos sí era una perspectiva válida y era una perspectiva funcional en su momento. Sin embargo, conforme se fue profundizando en los estudios sobre la corrupción y especialmente en los estudios empíricos sobre la corrupción, es decir, en el estudio de las prácticas, en el estudio de las relaciones y en el estudio de las consecuencias de la corrupción, se empezó a evidenciar que la corrupción no era únicamente el mal uso de los recursos públicos. De hecho, se empezó a demostrar que había actos corruptos que no usaban recursos financieros, económicos o materiales del Estado, pero que sí generaban una afectación al ciudadano o a las personas que se veían involucradas negativamente en el acto corrupto. Por ejemplo, las decisiones, la toma de decisiones. Cuando una decisión se tomaba para beneficiar a una determinada persona o a un determinado grupo de personas, esa decisión no necesariamente se podía cuantificar. Esa decisión no implicaba el mal uso de una camioneta, el mal uso de un edificio, el mal uso de una cuenta bancaria del Estado. Una decisión implicaba otro tipo de medida o de aproximación al acto corrupto. La decisión recae en el ejercicio del poder. Lo importante es pensar en términos de la decisión pública como el ejercicio de un determinado poder público. En ese sentido, quien toma una decisión en la administración pública ejerce un poder público. En ese sentido, la corrupción empezó a evaluarse de manera mucho más amplia, ya no solo como el mal uso de los recursos públicos, económicos, financieros o materiales, sino ahora la mirada se enfocaba en el mal uso del poder público, de la capacidad de toma de decisiones en la administración pública con una finalidad. ¿Cuál era esa finalidad? La finalidad era obtener una ventaja o un beneficio indebido para sí, para quien tomaba la decisión o para quien ejercía el poder público, o para un tercero, un familiar, un amigo, un grupo cercano, una empresa en la que antes laboré o laboró el decisor público, ¿no? Entonces, la corrupción empezó a entenderse como el mal uso del poder público con la intención de obtener una ventaja o beneficio indebido para sí o para un tercero. Y de esa forma se podía
empezar a comprender cuáles eran los efectos de la corrupción, no solo vinculados a una perspectiva de medición económica, de impacto económico, como digamos antes se concentraba la mirada en la corrupción. ¿Cuántos puntos del PBI se perdían? ¿Cuánto dinero hubiéramos podido invertir en A, B o C sector? Ya no se enfocaba únicamente en ese tipo de análisis. Ahora la corrupción se enfocaba en las consecuencias que generaba ese mal uso del poder público en términos mucho más amplios. Y lo que empezó a evidenciarse fue que la corrupción afectaba normas de carácter éticas, por supuesto, pero fundamentalmente la corrupción afectaba los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. De tal manera que cada vez que había un acto de corrupción, había una afectación a un derecho fundamental o a un conjunto de derechos humanos. Pónganse a pensar ustedes, los cobros indebidos en las escuelas, indebidos porque están prohibidos, no generan una afectación económica únicamente para la familia que debe pagar indebidamente para obtener una plaza en la escuela pública, sino fundamentalmente afecta o pone en riesgo el ejercicio del derecho fundamental del niño o de la niña de recibir un servicio educativo. De la misma manera, en el ámbito de la salud pública, colegas, cuando cobramos por una cama, cuando cobramos por una medicina que deberían estar dispuestas de manera gratuita para los ciudadanos y ciudadanas que requieren una atención médica, lo que hacemos es, evidentemente, no solo afectar la economía de estas poblaciones que además son poblaciones vulnerables, sino fundamentalmente afectamos el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a la salud. De esta manera, como podemos observar, la corrupción no implica únicamente un tema de cuánto dinero mal habido se desvía de las arcas públicas, sino fundamentalmente cuánto se afecta el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Y esto es especialmente sensible porque los derechos humanos nos posibilitan el ejercicio adecuado de nuestra vida. Cuando nosotros ejercemos plenamente nuestros derechos, lo que ocurre es que nos capacitamos para funcionar mejor en el mundo. Cuando accedemos a la salud, evidentemente la salud siendo un derecho habilitador, además, podemos estar habilitados precisamente para ejercer otros derechos, para ejercer distintas acciones que nos conduzcan a tener el tipo de vida que queremos tener. Cuando accedemos al derecho de la educación, de la misma manera desarrollamos múltiples capacidades que nos permiten tener una vida plena, una vida feliz, una vida como la deseamos. Por eso es tan importante poner el foco de atención en cómo la corrupción afecta los derechos fundamentales. Porque cuando los derechos no se gozan efectivamente, se imposibilita el desarrollo de la vida de la gente. Y eso es lo que ha venido trayendo la corrupción desde que existe. No solamente pérdidas de recursos, insisto, sin dejar de decir de que eso no sea importante, ojo,
Es muy importante los recursos, son muy importantes los recursos. Pero el acento está más bien colocado en de qué manera el acto corrupto termina impidiendo que un ciudadano o un conjunto de ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos y por lo tanto tener una vida plena. En el ámbito de la salud pública, esto se hace mucho más relevante, mucho más urgente. ¿Cuáles son las causas de la corrupción? Las causas de la corrupción son muchas. Hay causas que se refieren a la debilidad institucional, por ejemplo, instituciones frágiles, instituciones con diseños excesivamente burocráticos, en donde el ciudadano tiene que asistir a distintas dependencias y pasar por distintos trámites para poder lograr un determinado servicio. En esa burocracia ampliada, el riesgo de corrupción se amplifica también, porque el contacto con distintas dependencias y funcionarios o servidores y servidoras puede generar que nos encontremos, puede generar más probabilidades de que nos encontremos con un servidor o una servidora con poca ética y tendiente a la corrupción. Entonces, la excesiva burocracia es una causa de la corrupción. Y así lo comprueban distintos estudios realizados en el mundo. Otra causa, siempre vinculada a la fragilidad institucional, está relacionada con los débiles controles para precisamente ponerle candados y frenos a la corrupción antes de que ésta ocurra. La escasa verificación de la información, la débil auditoría financiera o de resultados de la entidad hacen de que el terreno para la corrupción sea mucho más, mucho más fructífero, ¿no? Otra causa está relacionada con la ineficiencia institucional, la incapacidad de la institución para organizarse de manera eficiente para proveer buenos servicios a los ciudadanos. Si la entidad no es capaz de organizarse eficientemente para proveer el servicio adecuado a los ciudadanos y ciudadanas, entonces genera un incentivo para que el ciudadano quiera acceder al servicio apelando a la corrupción de los funcionarios y funcionarias de la entidad. Y luego podemos encontrar otras causas de carácter más culturales, si se quiere. La primera está relacionada con la cultura de la viveza, como ya lo hemos mencionado en otra sesión. Esta idea de que para tener éxito tenemos que sacarle la vuelta a la ley y transgredir las normas y pasar por encima de los demás, ser vivos, ser vivas, es altamente rentable. Esta idea es un caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Las personas que piensan así y que generan prácticas en el mundo cotidiano como saltarse la cola, como evadir el pago de los servicios públicos, sustrayendo el cable ajeno o el internet ajeno, por ejemplo, representan importantes causas para prácticas corruptas más sistémicas cuando se llega al ejercicio del poder público. La cultura de la viveza, por lo tanto, es una causa fundamental en el ámbito cultural, en el ámbito social. Otra causa es que los ciudadanos y ciudadanas no terminan de sentirse sujetos plenos de derechos. Y por lo tanto, en tanto no se reconocen como sujetos plenos de derechos, se relacionan con el Estado
como si el Estado les hiciera favores. En ese sentido, el ciudadano o ciudadana se asume como un suplicante de un favor que el Estado debería hacerle en la provisión de un servicio público. Esto, por supuesto, genera una causa o un importante caldo de cultivo para la práctica corrupta, para el intercambio indebido, para el ejercicio abusivo del poder público para obtener ventajas o beneficios indebidos. Y finalmente, otra causa importante es el falso sentido de cuerpo. Esta idea de que tenemos que protegernos entre quienes formamos parte de una institución, de una organización o de una determinada colectividad, de tal modo que no se denuncia la práctica corrupta cuando la comete alguien que es cercano a nosotros o alguien que trabaja con nosotros, porque la idea que opera es cómo le vamos a hacer daño a nuestro colega, cómo le vamos a hacer daño a nuestro amigo o amiga, si finalmente cualquiera se puede equivocar. Y no, colegas, esto es finalmente algo que produce más corrupción, porque la impunidad, el silencio apañador, termina por constituirse en una causa muy importante para el acto corrupto. Pensemos en cómo nos confrontamos nosotros a estas situaciones. ¿Qué tipo de prácticas suscribimos? ¿Qué ideas tenemos sobre lo que implica el desarrollo de la vida, la posibilidad de tener éxito en lo que queremos? Evaluemos si es que algunas de estas ideas operan todavía en nosotros y reflexionemos la manera en cómo podemos superarlas para evitar caer en una falta en el ejercicio de la ética de nuestra función o peor aún, en un acto de corrupción. Muchísimas gracias.